Hola, ¿qué tal? En este video quiero mencionar y platicar un poco sobre qué es el costo de oportunidad. Y bueno, hay diferentes formas de entender este costo de oportunidad. En finanzas se comprende este costo de oportunidad a la par con el costo hundido, que más adelante estaremos viendo qué son. Pero el costo de oportunidad quiero transpolarlo y no hablar de cuestiones financieras, sino hablarlo en la aplicación meramente del curso del programa de oxígeno. Y básicamente, por ejemplo, en finanzas, el costo de oportunidad es tener, por ejemplo, un edificio, tener algunas maquinarias y poderlas utilizar en un proyecto, pero el costo de oportunidad vendría siendo mantenerlas en otro proyecto distinto. Si tenemos una línea de negocio A y en esta línea de negocio tenemos esta maquinaria o este edificio y nos pudiera ser de utilidad este activo para generar una línea de negocios B, ya sea generarla o para ponerla a operar en esa línea de negocios B, básicamente lo que tenemos es un costo de oportunidad porque nos está costando esa oportunidad de haber utilizado esa maquinaria, ese equipo, ese edificio o ese activo en el otro proyecto. Por lo tanto, es un costo que se asume y directamente yo lo relaciono con oxígeno porque básicamente me gusta promover este sentido en el cual a la hora de identificar los errores que se cometen comúnmente en el departamento de planeación y finanzas, por lo general está este error de no considerar todas las herramientas, todas las cosas que se pudieran estar haciendo, y de esta forma se está materializando, se está presentando o se está asumiendo este costo de oportunidad. Pudiéramos hacer las cosas mejor, pudiéramos estar utilizando otras herramientas o pudiéramos generar más valor a raíz de la aplicación de esas otras herramientas, pero no lo estamos haciendo y por lo tanto ahí es cuando se materializa este costo de oportunidad y como tal lo estamos asumiendo. Por otro lado también me gusta pues mencionarlo y también es algo que yo constantemente utilizo y aplico en mi vida a la hora de que tomo cursos, tomo diplomados, estudio cualquier cosa, inclusive algún video que yo crea que puede tener información importante, leo libros, lo que sea, o simplemente platicar con alguien. Si yo sé que ya tengo comprometido mi tiempo con esa actividad, ya sea un curso, un video, una persona, un libro, la mejor cosa que pudiera hacer o la mejor mentalidad que yo pudiera tener en busca de evitar tener este costo de oportunidad es prestar completa atención y no solamente escuchar, entender y recibir esa información, sino también interiorizarla, darle sentido, estructurarla en mi cerebro y de esta forma lograré hacer que se interiorice de la mejor manera, que la comprenda de la mejor manera y que la pueda aplicar en un futuro en caso de que se presente. Básicamente, evitar este costo de oportunidad y ha habido casos, por ejemplo, de forma particular, yo personalmente y también con otras personas he evidenciado estas situaciones en las cuales alguien te enseña algo o te dan algún consejo o te explican algo que te puede servir para evitar que pase algún suceso negativo o para que hagas las cosas de la mejor manera posible, pero por el hecho de no haber prestado atención o el hecho de no haberlo comprendido, el hecho de no haberlo interiorizado, a la hora de que nos hubiera sido de utilidad esa enseñanza que se nos dio, pues no la terminamos llevando a cabo y terminamos nuevamente asumiendo este costo de oportunidad. Por lo tanto, básicamente hacer las cosas de la mejor manera posible. Si ya, como comentaba, si ya voy a ver un video, ya sea de 5 minutos, ya sea de 10 minutos, ya sea de media hora, ya sea de 2 horas, si voy a ver un curso y si voy a ver un diplomado, si me voy a leer un libro, independientemente cuál sea el caso, lo mejor que puedo hacer es tratar de aprender, tratar de comprender todo lo que se está transmitiendo en esta fuente de información, interiorizarla y de esa forma es que pudiera hacer uso de toda esa información de la mejor manera posible. Básicamente hago esta recomendación y hablo un poco sobre esto de cara a que si estamos aquí, si estás tomando este curso de oxígeno, este programa, yo te invito a que lo hagas con el mejor ánimo, abriendo tus perspectivas, evita los prejuicios, mantente enfocado en lo que se enseña, en lo que estamos viendo y también busca todo esto, comprenderlo e interiorizarlo, esto en busca de que se pueda aprovechar de la mejor manera posible el curso, el programa y que desde luego los resultados que se están buscando a través de tomar este curso sean los mejores posibles. Nuevamente, a mí me conviene que a ti te vaya excelente, a Oxígeno, al curso le conviene que todas estas cosas se apliquen y sean
de gran utilidad en tu empresa, esto en busca de que precisamente siga fortaleciéndose tanto el curso como la metodología. Otro tema relevante, y es una recomendación que vuelvo a hacer, es que por lo general cuando yo tomo un curso orientado, un curso robusto, que sea muy amplio, muy grande, siempre tratar de, como comenté en una sesión pasada, tener un documento, tener alguna fuente en la que pueda ir capturando cómo está estructurado el curso para yo comprenderlo y para que si en algún futuro yo necesitara cualquier cosa, cualquier información que yo sé que está en ese curso, pueda recurrir a este documento, identificar en dónde está esta información que me es de utilidad y pues de forma eficiente ir a consultarla y que me sea de utilidad, vaya. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Y otra cosa que suelo hacer también con aquellos cursos, aquellos videos, aquellas fuentes de información, aquellos libros, lo que sea, que yo considero que son de gran importancia, de gran relevancia y que nuevamente se tienden a olvidar o se tienden a pasar por alto y de nuevo vuelvo a asumir ese costo de oportunidad por no tener bien consciente esas enseñanzas que en un pasado ya tuve. Entonces lo que hago es identificarlas, las tengo en un blog de notas y de repente cuando puedo, atendiendo un poco al hábito número 7 de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, cuando yo quiero afilar mi sierra, cuando yo quiero volver a estudiar estos temas, consulto estas fuentes que son de alta importancia y que me fueron de gran utilidad en un pasado, pero que yo sé que muy probablemente a través del tiempo se van a olvidar, pero que con una repasada no solamente vuelvo a comprender lo que se enseña y aplicarlo en mi vida, sino que además, como ya lo sabía en un pasado, esta información se queda arraigada, se asume más profundamente en mi subconsciente y el hecho de la repetición está demostrado que mientras más se repita, ya sea el estudio de algo, alguna actividad, lo que sea, la repetición incita a que todos estos aprendizajes se interioricen de la mejor manera posible, se solidifiquen al interior del subconsciente y del cerebro humano y por ende pues podamos ser más eficientes, tenerlos más presentes a lo largo de toda nuestra vida y eso precisamente hace que sea más óptimo, más eficiente el hecho de haber cursado ese curso, el hecho de haber leído ese libro y es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, es por eso yo recomiendo tanto tener bien identificados cuáles son las herramientas que enseñamos aquí en Oxígeno, cuál es la composición de las herramientas para poder hacer la consulta de las mismas y también el repaso, constantemente hacer repasos de algunas secciones que creamos que son de importancia, de valor, que nos pueden ser de utilidad en un futuro a la empresa y de esta forma asegurándonos de este costo de oportunidad, dejarlo afuera, erradicarlo, asegurarnos de que no tenemos o no estamos asumiendo ningún costo de oportunidad y de que estamos aprovechando el curso, el programa de Oxígeno de la mejor manera posible. Platicar un poco esta historia también relacionada a esto que estoy platicando y es la de que hubo un tiempo en el que yo estudié la licenciatura en finanzas y tomé la especialización en econometría. Hay diferentes series de tiempos en econometría. Aquí enseño algunas. Hay un enfoque en el cual enseño de forma general, aspectos generales básicamente, sin entrar en cuestiones técnicas, nuevamente atendiendo a esta máxima de pasar de lo general a lo específico. Pero, bueno, la econometría tiene muchas ramas, tiene algunas series que están ajustadas, depende de qué tipo de información se busca analizar. Hay series de tiempo que están especializadas para series cuantitativas, para series cualitativas, para series de tiempo. Hay especializaciones o hay enfoques de la econometría en busca de analizar el comportamiento de las acciones, de las bolsas, de los activos de inversión y eso es precisamente lo que estuve aprendiendo en esta materia y llegan a presentarse términos muy complejos. Sabemos estos símbolos o estas letras griegas y que de repente tienen algunos trasfondos muy complejos. Y bueno, hace tiempo yo tomé ese curso, eso es el contexto, pero hace tiempo estaba limpiando mis documentos, estaba buscando algunas cosas y de repente me topo con un folder en el que tenía los trabajos de esta materia. Saco una hoja casualmente que era un ensayo en la cual venían ciertos cálculos matemáticos muy complejos con estas letras griegas, con símbolos extraños y también un poco el texto yo lo empecé a leer
y no terminaba de comprender y decía, oye, ¿qué tema, o sea, qué lenguaje es este, no? Es un tema muy complejo en su momento, cuando lo escribí, cuando hice ese ensayo, cuando llegué a hacer esas conclusiones, esos desarrollos, todo eso estoy seguro que lo hice yo porque es mi letra, está mi nombre, es mi hoja, es todo. O sea, yo realicé esa hoja, sin embargo, en este momento o en ese momento cuando revisé esa hoja, ya no era capaz de recordar o de comprender aquello que en su momento yo mismo creé, yo mismo desarrollé. Por lo tanto, dejar esta base sólida de que pues las cosas sí se olvidan, de que hay estrategias que podemos usar o buscar implementar en nuestra vida, en la forma en la que aprendemos, precisamente para buscar que toda la información sea retenida de la mejor manera posible y de que nos sea de utilidad del mejor modo posible, nuevamente intentando resolver o mitigar en la medida de lo posible este costo de oportunidad. Ahora quiero hablar un poco sobre recomendarte, cuestionarte si gustas apuntarlas en donde estés haciendo tus apuntes del programa, algunas preguntas que yo desde ahora recomiendo hacerse a uno mismo en busca de identificar si las herramientas, los enfoques, las técnicas que vamos a estar viendo en este curso, en este programa, nos son de utilidad. Y básicamente a la hora de hacernos estos cuestionamientos, lo que buscamos es precisamente identificar si esta herramienta nos sirve y si nos sirve, implementarla. No llegar con el prejuicio de que, no, lo veo muy complejo o, no, lo veo como que no aplica, como que X, como que Y. Entonces, bueno, a través de estas preguntas intentar hacer sentido con las herramientas y la situación particular de la empresa, de tu empresa, y en caso de que sea de utilidad, implementarlas, llevarlas a cabo y de esta forma asegurarnos de que se está generando ese valor, de que se está maximizando el rendimiento de la empresa en la medida de lo posible y de que se están acercando o estas herramientas están apoyando a la empresa a acercarnos a los objetivos que tenemos hoy en día. La primera pregunta es, ¿ya se está contemplando esta herramienta en la empresa? ¿Ya se está utilizando? Y si es así, de igual manera recomiendo revisarla y buscar si se puede empatar lo que se ve en el curso con lo que se está haciendo y de repente identificar si hay algo de valor que podamos extraer del curso y que podamos implementar para precisamente seguir mejorando la gestión financiera de la empresa. La segunda pregunta que recomiendo hacer es, y también va de la mano con esa primera, en caso de que sean cosas que ya hagamos o que ya hayamos hecho, ¿cuándo fue la última vez que se llevó a cabo este análisis? Y esto en busca de identificar si estas herramientas están consideradas en los procesos estandarizados, consideradas en los manuales, en las políticas de la empresa, y esto en busca de asegurarnos de que no se está asumiendo este error común que fue detectado allá afuera en algunas ocasiones de empresas que me decían, oye, sí, yo tengo estas herramientas, yo llegué a hacer estos análisis, pero a lo mejor los hizo una vez y los olvidó. Y resulta que, pues a lo mejor 6 meses después, ese análisis pudo haber sido de gran utilidad para la empresa, pero no se utilizó tal vez porque no se consideró dentro de un proceso estandarizado. Entonces, a lo mejor el director de finanzas, el gerente general, el gerente administrativo, quien sea, lo llega a implementar y de repente pues considera o se queda confiado de que en un futuro lo va a volver a implementar porque quien tiene el conocimiento es esta misma persona y resulta que pues puede ser que algo pase, puede ser que se distraiga, puede ser que se ocupe en otras cosas, no sabemos qué va a pasar en el futuro, por eso lo ideal es intentar en la medida de lo posible considerar todos estos análisis, considerar todas las herramientas que vamos a estar viendo a lo largo de este programa Oxígeno en los procesos internos estandarizados de la empresa y de esta forma nos aseguramos de que no estamos asumiendo este costo de oportunidad de poder haber hecho las cosas mejores, pero no hacerlo porque no teníamos la herramienta a la mano o no nos acordamos de utilizarla, a la vez que el hecho de considerar esos análisis constantemente de forma recurrente implica que estemos implementando pues la filosofía Kaizen de los japoneses, la mejora continua. Básicamente, mientras más estemos asegurándonos de conocer la situación financiera de la empresa de forma clara, de forma entendible y utilizar esa información de cara a la toma de decisiones, estamos asegurándonos de que estamos haciendo uso de la mejor práctica posible a la hora de la gestión financiera en la empresa. Y otra pregunta que recomiendo hacer es, ¿por qué no valdría la pena repasar esta herramienta
y considerar qué se pudiera modificar, qué se pudiera agregar o cómo pudiéramos hacer alguna modificación en busca de que sea más eficiente, más oportuna, más sólida la aplicación de esta herramienta en caso de que ya se esté implementando. Entonces, este cuestionamiento nos va a obligar a pensar si de verdad estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible o si a lo mejor las estrategias que estamos utilizando actualmente pudieran ser mejoradas, a lo mejor un poco más. Y bueno, a fin de cuentas, de esta forma, los pequeños detalles, las pequeñas mejoras, siempre apuntan a una versión más óptima, más sólida de la empresa. Y quiero hacer una afirmación o quiero dejar también otra base sólida al respecto de este tema, y esta es el que las mejores herramientas o las herramientas que vamos a hablar que aplican en todos estos temas de planeación financiera, finanzas corporativas, administración financiera, todas las herramientas que vamos a estar viendo a lo largo de este programa, las mejores herramientas que puedes implementar en tu empresa, no son las herramientas que yo, René, creo que son las que son más adecuadas, sino son las herramientas que aplican, porque precisamente si yo tengo la información suficiente para crear este análisis, el hecho de que yo pueda generar ese análisis adicional y comprender la información desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva que sea o que genere un mayor aporte informativo, que me permita comprender mejor la situación y por lo tanto que me permita tomar mejores decisiones, independientemente de que yo crea que es una herramienta útil o independientemente de que yo crea que me guste esa herramienta o no lo sé, ahora sí que para gustos colores, y es un hecho que todos somos distintos, hay diferentes tipos de liderazgo, de hecho más adelante vamos a hablar un poco de este tema, con el tema de la deuda, pero básicamente dejar esta base sólida y mencionar que las mejores herramientas o el set de herramientas que deberíamos de estar implementando en la empresa son todas esas herramientas que apliquen, son todas esas herramientas de las cuales tengamos la información suficiente para aplicarlas. Y por eso en Oxígeno, en cada sección, viene una sección en la que menciono qué información necesitamos para aplicar esa herramienta, porque precisamente si aplica o si tenemos esa información, esa es la mejor manera en la cual nos vamos a dar cuenta de si esa herramienta nos sirve o no. También digo, ver el contexto, ver el objetivo de la herramienta, si nos hace de utilidad. Vamos a hablar, como comentaba, con el tema de la deuda. Hay diferentes perfiles y la forma o el marco mental del entendimiento de la deuda está muy arraigado de cara al estilo de liderazgo y de cara a la forma de la gestión de la persona en particular, que son temas. Ahora sí que cada caso es muy específico. Si de repente hay algunas herramientas que aplican, pero yo creo que en mi empresa no me gustaría aplicarlas por X o Y razón, también se vale. No hay una manera única de hacer las cosas y no hay nada escrito en piedra. Es algo que me gusta también tener presente. Pero básicamente dejar la recomendación de que se haga la implementación, el uso de todas esas herramientas, siempre y cuando se tenga la información para llevarlas a cabo. Y un poco mencionar estas razones por las cuales es de gran sugerencia y es de gran recomendación el ir a través de todas las herramientas que estamos proponiendo en el programa de Oxígeno. Básicamente, como comentaba, en busca de evitar estar asumiendo este costo de oportunidad. A lo mejor hay alguna herramienta que nos es de gran utilidad y si no la pasamos a ver, si no la estudiamos, no nos daremos cuenta de que nos era de utilidad y de que nos pudiera haber generado valor. También el tema de la ceguera de taller, el hecho de asegurarnos que estamos conociendo el marco general de la gestión financiera, el campo financiero, para qué sirven las cosas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Todo esto nos asegura o nos ayuda un poco más, nos genera ese aporte adicional de información de cara a asegurarnos de no estar teniendo o siendo víctimas de esta ceguera de taller. La ceguera de taller básicamente es cuando una persona comienza a obviar ciertas cosas en su operación, en su rol de cualquiera que sea su puesto, y empieza a generarse una gestión no tan eficiente, y esto debido a precisamente de que se están obviando ciertas cosas, o que precisamente como ya se generó alguna experiencia, se empiezan a descuidar ciertos detalles, y esos detalles terminan haciendo que el trabajo en general empiece a ser menos eficiente. Básicamente un poco mencionando este tema de los detalles. Y bueno, yo aquí también recomiendo este libro de hábitos atómicos que habla sobre precisamente hábitos que son muy pequeños
como para ser identificados de gran manera, pero este libro tiene la premisa de que los hábitos pequeños y de que estas formas de actuar en la vida, que son hasta cierto punto en ocasiones imperceptibles, son los que en muchos casos llegan a generar o a hacer la diferencia de ser victoriosos o a llegar a tener fracaso. Por lo tanto, básicamente está esta frase que dice que los hábitos son tan pequeños para sentirlos hasta que son lo suficientemente fuertes para detenerlos. Entonces, básicamente tener en mente que los hábitos básicamente, o esos detalles, estas características minuciosas, detallitos, de repente pueden ser muy pequeños, sí, pero generan un interés compuesto y llega un punto en el que el uso constante de estos detalles llegan a hacer la diferencia en realidad. También, como comentaba, otro tema por el cual es oportuno revisar todas estas herramientas es el tema de mantenernos a la vanguardia, de actualizar si ya tenemos ciertas prácticas que se van a ver en este curso, que se vean porque podemos identificar algo que pudiéramos agregar o una perspectiva distinta para que pudiéramos generar ese enfoque, o que el hecho de que estemos viendo nuevamente la herramienta desde otra perspectiva nos sea de utilidad a la hora de aprovechar al máximo esta información. A lo mejor se está haciendo sí, pero a lo mejor pudiéramos hacer algo un poquito distinto y generar un aporte informativo distinto. Y bueno, también el hecho de mejorar las operaciones y mejorar los análisis que ya estamos haciendo hoy en día. Y otro tema también es el de la neuroplasticidad. Este es un tema, un punto muy personal, va directamente acuñado o genera este valor a ti como persona. El hecho de que tú veas estas herramientas y te actualices, o que estés cada vez más familiarizado con las estrategias de gestión financiera, con la planeación financiera, con el campo financiero. Todo esto lo que implica es que se va a generar una mayor neuroplasticidad, como comenté anteriormente, la repetición. Mientras más repitamos, el hecho de haber comprendido o de haber estudiado ciertos hábitos, el campo financiero, ciertas estrategias de análisis financiero y de planeación financiera, lo que va a pasar es que vamos a generar una mayor neuroplasticidad, lo que implica que nuestra comprensión hacia ese tema va a ser más eficiente, vamos a poder recordar las cosas de mejor manera, vamos a poder recurrir a ellas de una forma más óptima si necesitamos sacarlas ante cualquier cosa de nuestro día a día, en nuestra vida profesional. Y básicamente ese es un punto más que podemos considerar, ¿verdad? Y también esto va de la mano con o poder entrenar un poco más lo que se conoce como sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es esta característica de nuestro cerebro, de nuestra atención, que por lo general cuando estamos pensando nosotros en algo, prestamos o percibimos cualquier señal externa relacionada a ese algo de la mejor manera. Por ejemplo, si yo me compro un saco con cuadros morados y de repente resulta que ya había personas o de repente en mi día a día yo veo personas que tienen ese saco con cuadros morados u otros sacos con cuadros morados similares, y a lo mejor yo empiezo a identificar y digo, oye, se puso de moda o yo puse de moda o no sé, ¿no? Pero resulta que a lo mejor ya esas personas ya los tenían, o resulta que pues sí hay más personas que tienen sacos con cuadros morados que lo que yo creía, pero no las veía porque yo no tenía, o mi sistema de activación reticular no estaba puesta sobre esa característica. Y como yo puse mi sistema de activación reticular en esa característica por comprarme mi saco con cuadros morados, a la hora de empezar a ver en la calle o a mis colegas con diferentes sacos similares, empiezo a darle sentido un poco más. ¿Y cómo lo aplico al caso, en este caso con lo que estamos hablando? Precisamente que el hecho de que estemos cada vez más inmiscuidos, cada vez más familiarizados con temas de gestión, de comprensión de las finanzas, con cómo se componen las finanzas de la empresa, cómo podemos entender de forma general, de forma macro las finanzas en busca de generar esta mejora en la toma de decisiones y demás. Lo que va a pasar es que nuestro sistema de activación reticular esté sobre eso y podamos ser más oportunos a la hora de identificar oportunidades o de generar esta mejora en la toma de decisiones. Quiero también mencionar esto, y creo que este video es muy valioso para todo el curso, porque se conoce que no importa que se tenga el mejor curso, no importa que se tome la mejor maestría, la mejor capacitación, que se tome el mejor
lo que sea, o que inclusive se tenga al mejor doctor, al mejor médico del mundo, si no se desea ser curado o si no se aprovecha al máximo, sobremanera con las estrategias y herramientas que he dado en este video, pero también con otras más que podemos encontrar y de forma particular cada quien cómo podemos aprovechar al máximo toda la información. Pero no importa que sea el mejor curso, no importa que estemos con el mejor abogado, el mejor doctor del mundo, si nosotros no lo aprovechamos, si nosotros no estamos abiertos a recibir esa información, si no tenemos la humildad y la perspectiva de que vamos a aprovechar al máximo posible toda esta información, lo que va a pasar es que no vamos a lograrlo, no vamos a ser óptimos a la hora de tomar este curso, tener este acompañamiento con este doctor o con este abogado. Por lo tanto, básicamente la ciencia y la semiología de forma particular nos dice que las formaciones como esta nos proveen cultura, que nos dicen cómo es que se hacen las cosas y nos proveen información que ahí está y es cómo es que son las cosas, cómo es que son las herramientas, para qué sirven, etc. Pero esta cultura y esta información no nos es de utilidad si no las implementamos, si no las interiorizamos, si no pasamos a la acción, si no tenemos o no generamos no generamos lo que es la experiencia. Y esto solamente se logra con atención, con reflexión y con presencia. Si nosotros ponemos atención en la información, la reflexionamos, como comentaba, le damos un sentido y somos presentes, buscamos precisamente prestar esta atención y estar nosotros en este momento y no distraernos o no generamos esta atención de la mejor manera posible, lo que va a pasar es que no se va a poder generar esta experiencia y esta experiencia es la que nos permite, a fin de cuentas, implementar la metodología, implementar las herramientas, implementar cualquier tipo de enseñanza en la vida y lograr llegar a tener estos resultados. Está esta historia zen de un aprendiz que llega con un maestro, un monje maestro, y le dice que quiere que le enseñe cómo es la vida, que quiere que le enseñe lo que él sabe de la vida para vivir de la mejor manera, para lograr superarse y llegar a esta evolución espiritual. Y resulta que pues el maestro le sirve té y le sirve té y le sirve té y comienza a tirarse el té del vaso y entonces el aprendiz le comenta, oiga maestro, este vaso ya está lleno. Entonces el maestro le comenta al aprendiz, exacto, así como tu mente, si tu mente está llena, si tú crees que ya sabes todo o si tú crees que no puedes aprender más y no puedes mejorar, lo que va a pasar es que no vas a poder reflexionar, no vas a poder seguir aprendiendo y básicamente el hecho de que creamos que nosotros ya sabemos lo suficiente implica que no crezcamos y bueno, yo de forma particular creo que el crecimiento es un tema constante que se hace día a día, no importa cuánto hayamos leído, no importa cuánto hayamos trabajado con qué empresas, cuánta experiencia hayamos tenido, cuántas horas hayamos invertido en X o Y actividad, siempre podemos generar este aprendizaje, pero lo ideal es tener esta perspectiva y esta intención de estar abiertos, de percibir esta mejora, reflexionarla, interiorizarla, generar esta experiencia y a través de todo esto mejorar. Y bueno, como vamos a ver más adelante, inclusive según los directores, según los grandes CFOs de la actualidad, cada vez más y más se ve el tema de que el liderazgo es un tema, o la implementación del liderazgo, ser líderes y formar al equipo y este tipo de cuestiones que pueden sentirse un poco más filosóficas o menos técnicas en cuestión de finanzas, de verdad son relevantes a la hora de tener una buena gestión en el puesto y que cada vez más son eficientes y son de mayor necesidad prestar atención para generar esta mejora en la gestión financiera en general y en el equipo de la empresa. Por lo tanto, creo que es muy oportuno hacer comentarios relacionados a lo que estamos hablando en este video y espero que haya logrado un poco explicar el trasfondo y el por qué platico de estos temas. Y para terminar, solamente eso, tratar de tener esta responsabilidad ante la toma del curso, ante lo que sea que estemos haciendo en nuestro día a día. Como comentaba, está esta forma en la cual si un enfermo no quiere ser curado y le ponen a un lado al mejor doctor del mundo, si el enfermo no quiere ser curado, pues el enfermo no va a ser claro con lo que le explica el doctor, el enfermo a lo mejor no va a querer tomarse lo que el doctor le recite,
etc, etc. A lo mejor inclusive el organismo del enfermo puede no estar dispuesto a mejorar y por lo tanto dificultar la labor del doctor. Por lo tanto, no importa que tengamos al mejor doctor del mundo, si el enfermo no quiere ser curado, es muy difícil que suceda e inclusive puede llegar a ser imposible. Y mencionar, por ejemplo, una breve historia de Tony Robbins, que es este speaker y conferencista americano que en un tiempo él estuvo generando esta hipnosis a las personas para que dejaran de fumar, para que dejaran el alcohol, para que sean más productivos, para que dejaran sus rencores, sus estreses, no sé, muchas cosas. Y resulta que tiene esta historia en la cual él hipnotizó a una persona que era un fumador compulsivo, fumaba mucho, y Tony Robbins lo hipnotiza. Pasan unos años y en una conferencia esta misma persona regresa, se presenta con Tony y le dice, tú eres un farsante, tú me prometiste que me ibas a dejar el cigarro y sí lo dejé, pero después lo volví a tomar. Pasó algo en su vida, tuvo un evento que le generó gran estrés y volvió a tomar el cigarro. Entonces Tony se empezó a cuestionar un poco sobre, inclusive a dudar de sus capacidades y a pensar que a lo mejor no era tan bueno como él creía, pero básicamente se dio cuenta de que la responsabilidad de la implementación y de hacer las cosas está en quien la consume o en el usuario de esa implementación. Por lo tanto, aunque Tony fuera el mejor conferencista del mundo, fuera el mejor hipnotista del mundo, no iba a lograr que una persona dejara de fumar toda su vida. Entonces, esta persona también, bueno, a lo mejor logró dejar de fumar un tiempo, pero después pasó algún tema que hizo que volviera a fumar. Pero básicamente, quien tiene la responsabilidad de mantener ese logro, de mantener ese estatus, esa situación en la cual se dejó el cigarro, pues es esta persona. Entonces, un poco dejar estos temas en la mesa y creo que es una sesión, es un video que vale mucho la pena haber tocado y creo que de esta forma vamos a poder recibir de una mejor manera todo lo que viene adelante en el programa. Nos vemos en el que sigue.